Una radiografía que vamos a revisar, que nos ayuda a poner en contexto, a analizar a alguien que realmente sabe, que ha entendido muy bien todo lo que significa este momento y la historia de México. Paco Ignacio Taibo, escritor, historiador, periodista, activista social, autor de 19 novelas. Profesor, bienvenido, gracias por acompañarnos, es un placer. Mucho gusto. Quiero preguntarle primero por Patria. Es un libro que usted recientemente ha lanzado, el pasado 17 de octubre. Es el tercero de una trilogía que incluye aproximadamente 14, 15 años. Usted me lo dirá con la fecha más exacta. 1854 a 1868. Y usted allí habla de resistencia, de construcción de patria, de dignidad, de no claudicar. ¿Con base en qué, de tanta historia que se pueda contar de México, escoge usted esta etapa de ese momento? Era una etapa significativa porque, como siempre que estás trabajando en la historia, el pasado produce dos cosas: curiosidad e interés, saber qué ocurrió, y al mismo tiempo hay un rebote muy interesante que es el pasado mira el presente, y al mirar el presente te dice, ¿y esto? Entonces, cuando estás escribiendo un libro como Patria, que salió en 3 volúmenes, que cuenta la historia del liberalismo armado, el liberalismo radical, lo que se llamaban los rojos o los puros del siglo XIX, estás teniendo constantemente la sensación de que te está hablando al oído, de que está diciendo, ojo, mira, observa, compara, ¿sí? Es la época juarista, la época que recoge la resistencia contra la invasión francesa, la caída de la dictadura de Santa Anna y la guerra contra el imperio de Maximiliano. Y cuando estás en eso, hay algo que te dice, sí, de acuerdo, es el pasado, y sí, de acuerdo, hay interés, y sí, de acuerdo, estamos construyendo identidad con el pasado. Pero también hay alguien que te dice, oye, espera, Juárez cruzaba el Zócalo de la Ciudad de México siendo presidente, sin escolta y caminando. Y tú dices, en el México de Peña Nieto, bueno, Peña Nieto ni usa el Palacio Nacional porque le tiene miedo al Zócalo y a la respuesta popular permanente. Tú dices, ¿qué es esto, no? La humildad del México republicano juarista, la idea de servir a la gente y no servirse de la gente, la honestidad hasta la locura, el valor hasta el delirio de esa generación, son un contraste continuo con el México que lamentablemente vivimos. Durante el lanzamiento del libro usted decía, se debe introducir al debate nacional la historia de la Revolución Liberal. ¿Es parte de esta historia que no se conoce? ¿Por qué lo decía, maestro? Sí, exactamente por eso, porque hay que introducirlo al debate. ¿Y por qué hay que introducirlo? ¿No se conocía? Se conocía ¿O muy no se mal, quiso, o se silenció muy tal mal. vez? Y había una operación goma de borrar. En México la historia ha sido sujeto de manipulación permanente. O sea, si quieres matar a alguien, un héroe nacional, ponle nombre de estación de metro y 8 placas de calle y conviértelo en monumento. Le quitas el calor, la vida, la historia en torno al hecho, ¿no? Lo enfrías, lo distancias, y aquí se trata de lo contrario. Acércalos y cuéntalos, ¿no? Con respecto a eso, usted ha dicho, trayendo de toda esa historia al presente, algo que llama la atención y es fuerte. La inercia de la triple maldad, guerra del narco, proyecto neoliberal, corrupción. ¿Así resume usted el México de hoy? Yo creo que sí, yo creo que no solo yo, millones de mexicanos tenemos esa percepción del país. Tenemos la percepción del país dominado por estas triple fuerzas del mal. Por un lado, el proyecto neoliberal es gangsteril, es criminal. Quítales a los maestros derechos adquiridos, termina con la independencia petrolera mexicana y retrocede 70 años, 80 años a la expropiación, ¿no? Para volver a dar a las transnacionales el poder sobre los energéticos mexicanos. Y una y otra, todas las leyes neoliberales han sido puñaladas dadas a la población civil y a los derechos del país y al propio orgullo nacional. Por otro lado, la corrupción es un fenómeno tan profundo y tan extendido, y yo creo que lo es. ¿Hay una fecha, maestro, para establecer en qué momento se fortaleció tanto, tan profundamente ese nivel de corrupción? Yo creo que es una inercia que venimos arrastrando desde los años 40, en los gobiernos de Miguel Alemán,
con la idea de que se construye una clase político-financiera que juega siempre en dos mesas. En una de ellas es funcionario público, en otras es millonario privado. Y va pasando dinero de un lado para otro. El Estado se vuelve así una manera de construcción de nuevos capitalistas por los caminos de la tremenda corrupción. Y lo que ocurre es que se ha agudizado en los últimos años. Da la sensación de que el barco se les desmorona, de que se hunde. Y las ratas, antes de huir del barco, como todo marinero sabe, quieren llevarse un pedazo del botín, ¿no? Y eso es lo que viene sucediendo. Yo creo que se ha intensificado de una manera brutal los fenómenos de corrupción. Usted dice que es posible pasar la página para el 2018. Estamos hablando de un escenario de elecciones presidenciales. ¿Qué tan posible es ello? Pues yo tenía una bola para adivinar el futuro, mija, pero fui a jugar boliche con ella y se me estropeó. Pero usted conoce y lee muy bien, tiene la radiografía del país, sí, por eso se lo pregunto. Yo creo que es posible. Creo que es posible una victoria de la izquierda en las próximas elecciones. Creo que todas las encuestas están dando ventajas muy significativas a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y Morena, y que está en la puerta. O sea que la gente abajo está en el cambio. El problema es que enfrentamos un país que tiene una práctica de corrupción tan tremenda en las elecciones. Ya llevamos 3 fraudes electorales monumentales en la historia reciente de México. Y va a ser un factor a combatir, y va a ser un factor conflictivo, y va a estar ahí. Yo creo que no traen el ADN los priistas. Hay una molécula ahí que si la analizas microscópicamente dice fraude. Roba a tu madre, vende. No venden a sus madres porque no cotizan en el mercado, hombre. A ese nivel de degradación la estructura gobernante ha llegado. Y entonces, claro, la posibilidad de la victoria está ahí. La posibilidad de arrasar en la Ciudad de México está ahí. Pero el riesgo del fraude está ahí también. ¿Qué pasa con las otras izquierdas, maestro? ¿Por qué en un momento tan decisivo no se unen? Por ejemplo, a Morena, a AMLO. Yo creo que ya no quedan otras izquierdas que se unan. El PRD ya de izquierda algún día fue, ya no lo es. Está totalmente desgajado, degradado. Cometieron el gravísimo error hace años de firmar un pacto con las fuerzas más reaccionarias del país. Hoy están en la lógica de tener una candidatura conjunta con el PAN, el Partido Conservador Clerical. Ya es un partido de cartón, de izquierda ya nada. Y queda la opción zapatista, sin duda, que yo creo que en estas elecciones tiene un carácter más testimonial que real. Puede representar un 2%, un 3% quizá de los votos. Una mujer indígena que se esfuerza por recorrer el país. Muy linda gente, con un discurso muy coherente, muy respetable. El único problema que te planteas no es si eso no es meritoria o digna su propuesta y su actitud. Si me piden que firme para ayudarle a registrarse, yo firmo desde luego. Pero creo que en momentos como estos, cuando se está jugando la posibilidad de una victoria electoral, de una propuesta de izquierda, aunque sea moderada, desde el punto de vista de los zapatistas, deberías tener una valoración de que no es el momento de hacer testimonialismo, sino es el momento de ir por todo. El país se la juega toda. El pueblo se la juega toda. El pueblo va a pagar. Una nueva victoria del PRI o de la coalición del PAN puede representar la profundización a niveles increíbles del proyecto neoliberal. Puede representar leyes que están ahí escondidas, que no se atreven a sacar, como la privatización del agua, como el acabar con los recursos energéticos, no solo petroleros, sino eléctricos. Imposible entonces pensar en ese escenario que haya un retroceso en la reforma educativa, sobre la que tanto se ha movilizado el país. Bueno, la reforma educativa que tiene en contra a todos los maestros y a todos los alumnos. Es la reforma educativa menos reforma y menos educativa que haya logrado generar jamás un gobierno. Y desde esa perspectiva, la resistencia del pueblo, volviendo un poco a retomar la historia, allí usted durante estos textos, producto de una investigación, según leía, de más de 20 años, habla de la resistencia. ¿Vemos hoy también en día un pueblo resistiendo? Por todos lados. Socialmente, el país responde. El país dice no.
aquí, allá, en luchas particulares inconcretas, en grandes debates, continuamente. Hay una mayoría movilizable y movilizada que está en contra. Quizá muy fragmentada en luchas particulares, pero sin duda crea un consenso nacional de no así, no al neoliberalismo, no a la guerra del narco. La guerra del narco es un delirio, es un delirio. La guerra del narco nació como la manera como el presidente Calderón trató de cubrir un fraude electoral. Dijo, vamos a tapar el fraude electoral, vámonos a una guerra con el narco regalada a los Estados Unidos. No era, ustedes tienen un problema con el narcotráfico en Estados Unidos, nosotros los apoyamos. No, era, nosotros ponemos la guerra desde México y ponemos los muertos y la conflictividad. Hubo momentos trágicos en los cuales, siendo el problema fundamental el paso de la droga hacia los Estados Unidos para el consumo norteamericano, en el que en Ciudad Juárez morían 200 personas en una semana y en El Paso, Texas, a 20 centímetros había un muerto. O sea, ¿en qué planeta cabe que un presidente de un país soberano le regale una guerra al país de al lado, ¿no? Diciendo, nosotros ponemos los muertos, y que no logre a cambio nada, ni controles de armas en la frontera? Y en este momento está rodando algunas imágenes de los prototipos del muro. Bueno, hay unas 5 o 6 prototipos del muro, sí, lo cual envía un claro mensaje a México. El muro va y lo van a pagar ustedes, que fue la promesa de campaña de Donald Trump. Sí, bueno, si Trump piensa que los mexicanos vamos a pagar, el muro ha estado fumando marihuana de baja calidad. No vamos a pagar nada. Pero además el muro es una broma. El muro ha existido y existió durante mucho tiempo, bajo diferentes formas. Sistemas de detección calórica, rejas con alambres de púas. Pues lo que están haciendo es creando la apariencia del muro. Yo me acuerdo que hace años llegué a la frontera y vi del lado norteamericano a un grupo de mexicanos trabajando en reparar el muro. Era muy curioso porque reparaban aquí y aquí. ¿Con qué cámara estoy? Con esa. Aquí y aquí reparaban, ¿sí? Y en medio, y entonces yo les gritaba desde el lado mexicano, compadre, ¿y por qué no reparan la mitad? Y me gritaban, eran mexicanos, trabajadores mexicanos, ilegales, que contrataban para hacer la barda. Y me gritaban, pues ¿por dónde vamos a pasar si no? Una frontera de ese tamaño es absolutamente permeable, no la pueden cerrar. Pero es demagogia, la demagogia trumpiana. El trumpismo es una especie de sistema para buscar culpables en todos los lugares menos debajo de tu cama, ¿no? Maestro, pero EPN hace una lectura, no sé cómo la percibe el pueblo mexicano desde este lado del mundo, la vemos como errada. ¿Usted qué visión tiene de ello? No solo errada, débil, blandengue, pero es el problema de los mayordomos. Los mayordomos son una cosa terrible, que llega y se humilla ante el patrón. Y entonces en México le están diciendo una y otra vez desde el trumpismo, le están diciendo, y te vamos a refregar por el Tratado de Libre Comercio. Y Peña Nieto responde a través de su secretario de Relaciones Exteriores o de su negociador, responde, bueno, pero no me friegues mucho, es verdad. En lugar de decirles, ¿qué? ¿No quieres aguacate mexicano? Muy bien, vamos a venderlo en China, ¿sí? Y a cambio de eso, el azúcar que te estamos comprando de maíz, que es un azúcar de baja calidad alimenticia, que se usa en la industria refresquera, pues no te lo compramos y producimos. O sea, no hay dignidad en la manera como se negocia el Tratado de Libre Comercio. Hay lo que siempre ha habido, servilismo.